Usted está viendo El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. Tras 2 derrotas electorales, Hipólito Mejía vuelve al ruedo político con sus lecciones aprendidas después de haber pasado por el Palacio Nacional del año 2000 al 2004. En esta ocasión asegura quiere ser recordado por su honestidad, su combate a la corrupción, su ayuda al desarrollo de los jóvenes y a la equidad en general. Entre los obstáculos que tendrá que vencer está ganarle la convención a Luis Abinader dentro de la joven organización política Partido Revolucionario Moderno, que es de los que menos recursos reciben de la Junta Central Electoral. Todo parece indicar que la suerte ya está echada para el regreso de papá. Esto está ahí simulando un rancho de tabaco, que es donde mi familia fue muy tradicional productores, los españoles se establecieron. No todo es relacionado con el campo. Orgullosamente habla de sus raíces en Gurabo de Santiago, imagen plasmada en una pintura que acapara la atención de su oficina, lugar que espera se convierta en un museo. Y lo más importante, el Pico de Ocampo, que es una zona muy importante de café, cuando había café en el país. Me hace recordar mis tiempos de mis antepasados, mi familia, mi origen campesino y guravero. ¿Y el retrato más importante? Es de Doña Rosa, que fue, como yo te dije, el tercer aniversario de la oficina de la primera dama. Es la primera vez que un periodista tiene acceso a este salón. Sus paredes están adornadas con los obsequios que incluyen más de una docena de espadas. Las más importantes y más bonitas son las de Jordania y de Venezuela. Otras son cosas rutinarias de aquí del país. Y condecoraciones recibidas de diferentes gobiernos durante su periodo presidencial y su trayectoria política. Esto es importante para los descendientes, que es lo que ellos después, y de hecho les gusta a los muchachos tener esto. Es en este escenario, rodeados de fotografías con mandatarios de todo el mundo, incluyendo Fidel Castro, que nos sentamos a conversar sobre sus nuevas aspiraciones presidenciales. Hace menos de 2 semanas, usted en un discurso televisado le dijo oficialmente al país que quiere nuevamente ocupar la presidencia. Enumeró un sinfín de razones. Yo conté así mal contado 25, pero ¿por qué ahora nuevamente? Mira, sin lugar a dudas, después que nos quitaron las elecciones o perdimos las elecciones, yo he mantenido una posición de tranquilidad casi absoluta. Yo le diría que es una etapa de reflexión. Tuvimos que visitar el país entero, porque ahí vino la desgracia de lo que fue la expulsión nuestra de nuestro nostálgico Partido Revolucionario Dominicano, que tú comprenderás lo que significa para un partido que te eligió ministro de Agricultura, posiciones internas en la política y presidente del país. Retomando el tema de la reflexión, como yo viví el proceso de las altas cortes, lo que pasó en ese momento y se ha estado sucediendo en los últimos años o meses, de la cual la opinión pública y tú en particular lo conoces perfectamente, además que una actitud de actuando ya, muchas de esas altas cortes, y viendo el accionar y cosechando los resultados de esos acuerdos en el que el presidente Fernández, a mi modo de ver, se quiere y se ha convertido en un pequeño tirano. Yo que tengo un compromiso y un matrimonio con la democracia, que no me voy a divorciar, ni voy a renunciar, porque yo creo en la democracia. Y lo que yo estoy viendo no me gusta. No me gusta. Tú sabes que yo he elogiado muchas de las cosas que se han hecho en esta nueva etapa y he querido ser un crítico constructivo de eso, pero no renuncio a ser un crítico sistemático de la impunidad, de la altanería, de la prepotencia, de la arrogancia y del robo. Por eso hemos decidido ir al ruedo político y yo diría motivar para que no se convierta el partido de gobierno en un partido dueño de la institución de la política dominicana,
y yo haré todo lo que esté a mi alcance para no permitir bajo ninguna circunstancia que se consolide y que eso eche raíces y perturbe el futuro de la paz, la estabilidad y la democracia dominicana. ¿Qué ofrecerá Hipólito Mejía diferente en un nuevo gobierno, ya concretamente? Yo no quiero ser diferente, ni quiero que se presenten los problemas del 11 de septiembre, que no hay razón de que se extrapolen, que se presenten. Ni quiero que se presenten más crisis bancarias, ni quiero que se presenten conflictos de actuaciones de seguidores nuestros que no cumplieron con su sagrado deber de manejar la cosa pública con pulcritud. Y nunca he tenido miedo de aceptar la autocrítica y de reconocer que sí, pero defender mis logros. Por ejemplo, cuando alguien habla, hay gente que dice, no vale la pena ser serio y ser honrado en el país. Yo estoy en desacuerdo con eso. Pero tampoco acepto que se me meta un paquete de ladrones y de corruptos, porque no lo fui ni en mis actividades personales, chiquito en Gurabo, ni profesionales en mis actividades de funcionario público y privado, ni empleado de compañías transnacionales, ni mucho menos en mis actividades como ministro de Agricultura ni como presidente de la República. Eso yo no lo acepto y lo voy a defender como sea necesario, como dicen en el campo, como un gato boca arriba. Dijo en su discurso, y cito, para impedir que esos corruptos ilustrados retomen el poder, debemos aprovechar la oportunidad que nos brindan las próximas elecciones. ¿A quiénes se refería cuando dice corruptos ilustrados? Al equipo de Leonel Fernández. Nunca yo a la cosa la he llamado por su nombre, no era mi intención hacerlo, era un discurso, diríamos, de expresión de lo que yo creo, de respeto a la dignidad humana, pero ya que usted tiene la valentía de hacerme, yo no quiero ser un irresponsable, decir que yo me estaba refiriendo, no en mi subconsciente, en mi realidad, al presidente Fernández y al séquito de personas que se han robado medio país. ¿Al presidente Fernández directamente? Al gobierno de Leonel Fernández. Al gobierno. ¿Me puede enumerar alguno de esos funcionarios? No, tampoco porque no es mi intención caer en eso, y para eso están las instituciones, y deben haber instituciones, y si hay algo que yo he reflexionado es para que la República Dominicana se cumpla con las instituciones, se cumpla con las leyes, que estamos muy distanciados de eso. Hay dos casos muy sonados, está el de Félix Bautista, que aún está en los tribunales, en la Suprema en estos momentos, y por supuesto el caso de Víctor Díaz Rúa, que fue archivado. Bueno, eso lo conocemos muy bien, porque yo soy un admirador de tu programa, para que no piense, Fernando, que yo estoy admirando tu belleza y tu inteligencia. No, Fernando, no. Yo veo todos tus programas porque yo he oído y he leído detenidamente esos casos y muchos más. Y yo espero, porque yo aprendí a tener la paciencia de Job. Entonces espero, paciente, que esos temas no se digan, y del DICAN tampoco. A mí que no me vengan con esos cuentos, ¿no? Yo quiero ver realizaciones, yo quiero ver resultados de lo que tienen que aplicar, los poderes del Estado, del poder legislativo, del poder ejecutivo, del judicial principalmente, y del poder de control, que yo siempre pongo el poder de control, que es las cosas que andan por ahí exhibiendo, una riqueza que no lo pueden justificar. ¿Y para qué están esas instituciones? Para hacer eso. En ese mismo tenor, si usted llega al poder en el 2016, estamos hablando de que usted sería enérgico en la lucha contra la corrupción con pasados funcionarios. Eso no perime, no, en mi caso no es ese el problema. No, en los casos míos fue de los que aparecieron y de los míos también. Así que yo tengo calidad moral para hablar de eso. De las cosas que se podían saber. Porque, repito, había debilidad y hay debilidades institucionales que hay que corregirlas. Y quisiera que el presidente Medina, desde que yo he elogiado algunas de sus medidas, le ponga coto a la impunidad y al robo. Usted mencionó al presidente Medina, vamos a hablar de él. ¿Cuál es su opinión del presidente Medina y de su labor? Mira, el presidente Medina rompió con algo que era patológico y que sigue siendo patológico en ciertos miembros de su partido. La altanería, la prepotencia, la arrogancia, el irrespeto a las instituciones, el irrespeto a la educación del país. El pueblo dominicano evalúa en un alto porcentaje, en un 70-80%, el cumplimiento del presupuesto del 4%, que en el último gobierno de Leonel no llegó a 2%. Entonces eso cumplió porque las fuerzas del país
Se lo pidieron todo lo comprometido, pero él lo está ejecutando. Entonces ese es un logro de él, con el plan de alfabetización, la tanda extendida, y yo diría, la producción de aulas escolares. Es un paso, 70% es eso. Y la visita de Danilo al campo, que no aumenta la productividad, pero es un enfoque humano. En tercer lugar, yo pienso que Danilo, aunque ha seguido viéndola con indiferencia, la impunidad y la corrupción, yo pienso que ha sido mínima la participación de él como tal y de algunos de sus funcionarios. No quiere decir que no hayan sus mañitas. Yo pienso que su esposa y su familia han demostrado humildad, y eso es una gran cosa, que la esposa de un presidente no esté en el medio molestando y haciendo travesuras, y mucho menos la familia. Evaluación de Leonel Fernández. Leonel Fernández se le puso el sello ya de corrupción, y ese sello yo espero que el Todopoderoso lo siga premiando, colocándolo ahí en ese sitial que le corresponde. Su opinión de Miguel Vargas Maldonado. Miguel Vargas Maldonado, que yo casi no hablo de eso, para mí ha sido una frustración muy grande, porque yo lo califiqué de un toro cebú y de un pichón de dictador. Y eso ha sido el PRD, lamentablemente. Por eso estará a la larga en el zafacón de la historia. Hablemos de Luis Abinader, una de las nuevas generaciones que entra al ruedo político y que se ha abierto el paso. Muchacho de mucho futuro y de presente. Cuando Luis me dijo que él iba, terminadas las elecciones, él iba a aspirar, yo le dije lo siguiente: haz lo que tú crees que te conviene para tu futuro, tu presente y futuro político. Y así lo ha tenido. Hemos visto que esa libertad que él ha tenido durante 2 años y medio, yo retomo con mi aspiración a ir a una competencia libre y democrática, para unas elecciones limpias y transparentes. El que ganó, ganó, y el que perdió, ganó. Aunque no ha formalizado oficialmente su precandidatura presidencial por el PRM, Luis Abinader lleva meses en campaña. El anuncio del expresidente Mejía de nuevamente ir tras la silla presidencial ahora provoca un enfrentamiento para ver quién va a encabezar la boleta de una organización política que obtuvo su reconocimiento hace apenas poco más de 4 meses, producto de una convergencia de 10 partidos aliados. Abinader busca que apoyen un nuevo liderazgo en un partido que, como la Alianza Social Demócrata, operó en las últimas décadas como un patrimonio familiar encabezado por su padre. Al anunciar oficialmente que buscaría ser candidato del Partido Revolucionario Moderno, dijo, y voy a citar textualmente: estaré siempre apegado a la búsqueda de la unidad, al respeto de los principios democráticos y al espíritu de compañerismo. ¿Estas palabras estaban dirigidas a Luis Abinader y su equipo? Sí, sí. Y no, y al pueblo dominicano, además, pero más a Luis. ¿Por qué te digo eso? Si hay algo que falta en este país, unidad de la familia. Pero en los partidos más, porque en los partidos cabe todo el mundo, entra en todo, como decía una vez un dirigente nuestro, cabe en todo. Yo no quiero ser eso. Me ha tocado asumir responsabilidad, y la gente como yo que asume responsabilidad. Usted tenía que saber que este anuncio iba a provocar fricción y tensión dentro del PRM, porque incluso algunos partidos ya habían dicho que Luis Abinader iba a ser el candidato de ellos. Y pueden serlo, eso es parte de la convergencia. Y deben, eso es una libertad que ellos tienen. Ahora, lo que ellos tienen que entender es que en el rejuego de la democracia, en el libre juego de la democracia, usted pierde y gana, usted se la juega. El PRM nace del partido Alianza Social Demócrata, un partido que era de José Rafael Abinader, padre de Luis Abinader, quien accedió a cambiar el nombre del PRM. ¿A qué se comprometió usted para lograr que su padre aceptara cambiarle el nombre al PRM? No, nada, era una vía para obviar algunos problemas de tipo jurídico. Por ejemplo, si salíamos a la sociedad a inscribir, tú le ibas a seguir poniendo la iglesia en manos de Lutero y mandárselo al presidente de la Junta Central Electoral para que él no aprobara, nosotros depender de lo que él le diera la gana con sus actuaciones. Son menos
lo que usted se puede imaginar, actuaciones que rompen con el contexto de la democracia. No, así no. Entonces decidimos, no yo, decidimos todo, que esa era la mejor vía, la más expedita, llegar a un acuerdo de un partido hermano o nieto, y así lo hicimos. Y no hubo ningún tipo de negociación, ningún acuerdo, ninguna promesa. Sí, acuerdo, sí, bueno, darle participación a la dirección del partido que había, y ya está en paquete. Pero en términos de ser candidato o no serlo, eso nunca estuvo en juego. No, ni nunca estaba en juego. Oiga lo que le voy a decir a usted. Nunca en mi vida yo he ofrecido cargo en campaña. De usted convertirse en el candidato del PRM para las elecciones de 2016, ¿a quién le gustaría enfrentarse en ese certamen? A Leonel. ¿Por qué? Porque lo que analicé previamente. Sí, yo tengo el porcentaje de aceptación de él y yo lo prefiero a él que antes que a otros. Aunque él tiene el control del Senado y tiene el control parcialmente de su partido, pero yo tampoco quiero ser responsable, yo quiero decir lo que yo creo, sin entrar en muchos detalles. ¿Su campaña estaría basada en contra de él, específicamente en el tema de la corrupción? No necesariamente. El país tiene muchos problemas para uno caer en eso solamente. Nadie me va a sacar a mí de eso, de mi consideración y de mi convencimiento que la corrupción ha sido uno de los daños más grandes que se le ha hecho a la democracia de este país y a los pobres de este país. Yo estoy convencido. Pero hay muchos temas que tienen que enfrentarse. Muchos temas, de los hospitales, de la seguridad social, del medio ambiente, recursos naturales, las cosas que yo escribí en mi discurso, que huelga repetirlo aquí porque son parte de mi sentimiento y parte de mi compromiso. Esta próxima pregunta es una especie de trivia, donde usted me responde sí, no, quizás, o pasemos a la próxima pregunta. Fíjese bien, sí, no, quizás. En base la contesto. Pasemos a la próxima quizás, pregunta. Ya, no me la haga la pregunta. No, porque... Quizás. Oiga la pregunta primero. No, eso, pero bueno. Porque entonces tal vez se retracte. La pregunta es, ¿puede haber alguna negociación entre el PRM y PRD, entiéndase Hipólito Mejía y Miguel Vargas? Quizás, ahí estuvo, perfecto. Tuve brujería política, decirte lo que te dije. Lo mantiene la respuesta. Sí. Uno nunca sabe. En política todo es posible, debo decirte. Yo fui más de casi 40 años un adversario político y casi personal de Balaguer. En los últimos años, cuando yo comencé a conocer más detalles de la realidad del poder, le fui bajando mi oposición. Y al final tuvimos una relación fraterna. Pero mi actitud con Otto Balaguer fue exactamente igual que la que tuve a Salvador Jorge Blanco. Y fuimos adversarios. Con la que le tuve a Jacobo Magluta y fuimos adversarios. Y con la que le tuve a Leonel Fernández cuando yo creía que era un hombre serio. Se ha filtrado en los medios de comunicación que Amable Ariztí Castro está haciendo las maletas para partir del Partido Reformista. Y se ha especulado que podría ser su vice. No hemos hablado de eso. Yo en los últimos 6 meses he hablado una vez con Amable y fue que lo llamé ahora para Navidad. Siempre yo llamo a algunos de mis amigos y lo llamé, él estaba en Miami y no lo he visto. Es decir que no ha habido ese pacto. Sí, no, quizás, próxima pregunta, tal vez pudiera ser. No ha habido ese pacto. Pero existe la posibilidad. En política todo es posible, y con Quique también, y con el otro también. Sí, en política es posible esa cosa. ¿Están abiertas yo sí, las posibilidades? Yo estoy abierto a todas las posibilidades, honradamente te lo digo. Esta decisión de lanzarse en busca de la presidencia nuevamente, ¿fue algo que usted discutió en familia? Quiero saber la opinión de doña Rosa, de sus hijos. El de Rosa no hay que analizarlo, porque ella nunca está de acuerdo en eso. No sabemos. Sí. Y tiene razón. Nunca se le ha quitado. De mis hijos, algunos. Hay algunos que no son ya tan adversarios políticos, hay otros que sí. Hay algunos que no quieren saber de la política. Y los respeto. Lo más importante es de esto, que ellos estén de acuerdo o no, siempre me han apoyado. El lema es conocido, la cara también, pero el partido con el que espera competir en la boleta presidencial de 2016, el PRM, recibe poco dinero de la Junta Central Electoral, mientras que el PLD y el PRD reciben el 80% de los millones destinados a los partidos
Los minoritarios se reparten un pastel de solo un 20%. Una contienda electoral es costosa, una campaña presidencial es costosa. ¿De dónde van a venir los recursos del PRM para enfrentarse a la monstruosidad de dinero que recibe de la Junta el PLD, el PRD, y en comparación con que lo que va a recibir el PRM es minúsculo? Sí, eso es una realidad. Nunca el PRD ha sido rico. Yo recuerdo el PLD cuando andaba con una latita, ¿tú te recuerdas? Una latita en las calles pidiendo. Ya no necesita eso. Pero hay que conocer. ¿Por qué tengo yo que gastar dinero en la campaña? No, porque la cara mía y la calva la conoce todo el mundo. Es réplica, ir. Mira, aquí estoy yo. Cuente conmigo, compañero. Sí, pero usted sabe que cuesta. Se gasta, pero oye, mínimo. Usted ha estado en una campaña electoral. Además, yo lo hago siempre. Si ahora para una diputación son 20 millones fácil. Hay gente que gasta más que eso. Y gente que hipoteca a la mujer y los muchachos. Entonces, y los hijos. ¿de dónde? No hay que hacer eso. ¿De dónde? No hay que hacer eso. Hay que hacer una campaña modesta. El que quiera eso tiene que meterse a otra cosa. Ahora, si para hacer negocio, esa es una inversión que se hace. Y muchas veces lo que hacen esas negociaciones no le va muy bien. Pero no es tan costosa. Y hacer una convención tampoco. Nosotros tenemos el padrón del año 2010, del 2012. Podemos inscribir miles de personas en el Parque Independencia o en el Parque Duarte, Santiago, o en cualquier calle. Vamos a inscribir los muchachos nuevos que nosotros esperamos que lleguen para que entren al PRM y a ponerlo ahí, de poder ponerlo a votar. Porque las elecciones se ganan con lo que van a votar. No que están allá en los sitios recónditos que no van a votar. No, se gana con ellos. Así que eso no es tan costoso. Si se quiere hacer, ahora si se quiere hacer costosa, los millones chanfán no alcanzan. ¿Cómo pueden garantizar que el dinero del narcotráfico, que ha permeado las instancias de nuestra sociedad, no permee también la campaña del PRM, como ha pasado en el pasado con distintos partidos políticos? Ese es un problema. Yo tuve una experiencia muy interesante. Cuando era presidente, me traen una persona que hay que entregársela a los americanos, a la DEA, y el director de la oficina era el general Echapresuero, un hombre, y me dice, ¿usted conoce a este señor? Digo, no, señor. Dice, ¿usted conoce esta foto que tiene con usted? Digo, sí, esta foto conmigo. Pero tengo la suerte de ver en la fotografía, la averigüé, y había un sello del lugar que yo había visitado. Entonces, me recordé dónde era que yo me habían tirado esa foto, yo venía de un recorrido, estaban ahí, y me tiré una foto, lo más bueno. Pero me dice, no, pero para que usted no se sienta mal, mire esta foto del doctor Balaguer, de ese mismo señor, 10 fotos del doctor Balaguer. Y mire aquí, 20 fotos de Leonel Fernández con este mismo. Entonces, la persona, yo no quiero mencionarla porque yo se la mandé para allá. Esas son cosas que suceden. Por ejemplo, yo soy la persona que ando dándome abrazo y beso con todo el mundo. Yo no tengo ese problema. Yo la abrazo y la abrazo apretado, no, la abrazo suave, ¿no? Y sé que es un peligro. Pero bueno. Pero de abrazos y besos a dinero. A veces esa gente busca la forma. Pero ya con la experiencia que uno tiene, y que yo tenía y sabía de eso, si tú caes en eso eres porque eres un estúpido. Porque la bonanza se ve. Reconozco que es un disparate. La guerra contra la droga es un disparate. Eso no ha dado resultado. Y apoyo a los presidentes que están diciendo que eso no ha funcionado. No ha funcionado en los Estados Unidos. Pero es un problema grave. Si llega a la presidencia, ¿cuál sería su plan? No, el mismo que apliqué. Nosotros fuimos condecorados por nuestro accionar, nuestra actitud responsable y seria. Durante los primeros 2 años de su mandato, la macroeconomía se mantuvo estable, lo que resultó en una estabilidad de la tasa de cambio. Además, se aprobaron leyes importantes, como la de seguridad social, el Código Monetario y Financiero y la de lavado de activos, entre otras. Hablemos de su presidencia. Usted fue presidente 4 años. Yo quiero que me hable de cuáles fueron sus aciertos durante esos 4 años. Mira, lo más importante es que
yo prediqué que ni robaba ni mataba, y ni maté ni robé. Yo prediqué que el que metiera la pata que la pague. Yo respeté la dignidad de los hombres y mujeres del país. Para mí eso vale mucho. Para mí eso vale mucho. Los logros de la seguridad social fueron logros. Y yo creía que era una gran cosa. ¿Y qué? Lo destruyeron. Lo destruyeron. No han cumplido con la seguridad social. Yo luché tremendamente porque los agricultores pequeños y de las montañas tuvieran invernadero. ¿Cuál fue la respuesta? Meter preso a los que tuvieran media. Tenían 8 tareas de invernadero. Lo metieron preso. Y ahora después dijeron, ay, es una maravilla. Sí, pero duramos 20, 15, 10 años perdidos. Yo decía, el futuro de la agropecuaria dominicana es a producto de exportación y de la diversificación de la alimentación del pueblo dominicano, frutas y vegetales. ¿Y qué? Lo suspendieron todos esos proyectos, excepto el guineo, que un grupo de corajidos, de valientes de la línea noroeste, impusieron su cultivo de banano orgánico y le está yendo bien. Y están en un mercado con una participación en el mercado importante, pequeña pero importante. Pero su presidencia se vio empañada por una de las peores crisis económicas de la historia, tras la quiebra de 3 bancos comerciales importantes del país y las consecuencias económicas de medidas tomadas para enfrentar la debacle, como altas tasas de inflación y la devaluación de la moneda. Su mandato también fue criticado por las inversiones que se hicieron con $1.000 millones por concepto de bonos soberanos emitidos en septiembre de 2001. Su empeño por reelegirse en 2004 también consumió gran parte de sus últimos 2 años en el poder, tras lograr que el Congreso cambiara la Constitución para permitirle optar por un segundo periodo. Hablemos de sus desaciertos, autocrítica. ¿Qué fue lo que no funcionó en mi gobierno? Oye, eso déjaselo ya, tienes 10 años dándolo, que me sigan dando leña, que yo estoy preparado para eso. Yo lo he aceptado y lo entiendo. Yo lo acepté, eso es lo más normal. A mí, yo, al principio cuando salía, tú no te imaginas las muecas que me hacían. En la campaña se encargarán de decir muchísimas cosas y no defenderme. Todo es claro lo siguiente. Si tú me tiras, yo te tiro. Si me respetas, te respeto. Yo eso estoy clarísimo. Y no tengo miedo de asumir esa responsabilidad. Durante la presentación de su candidatura en 2010, usted aseguró que había aprendido de sus aciertos y desaciertos en su paso por el gobierno. ¿Qué ha aprendido desde el año 2010, tras 2 derrotas en las urnas, que ahora conquiste al electorado a votar por usted? Mira, eso no te lo voy a decir. Eso será producto de mi estrategia. Y si tú dices tu estrategia, tú estás diciendo lo que tú haces. No, déjamelo a su debido tiempo, que yo te lo comunicaré. Dígame una cosa que he aprendido en estos últimos 4 años. Si hay una cosa que yo no replicaría, es hablar con los periodistas todos los días. Hablaría cada 15 días o cada mes, para que no me provoquen y no vengan diciendo cosas que ellos le dicen como les da la gana y servir a otros intereses. No, no lo haría. Honradamente te lo digo. Otra cosa que yo no haría rápido es actuar como si yo fuera un gerente de una empresa mía. Si yo no pospongo los problemas. Yo nunca he pospuesto problemas. Yo los problemas le doy el frente. Los resuelvo para mi modo de ver. No le doy larga a los problemas. Si yo soy presidente, yo el escritorio mío le quito las gavetas y hago un escritorio al lado lleno de gavetas. Para las cosas que no me convenga meterle en la gaveta. ¿Sí? Te lo digo con toda franqueza. Que se resuelvan por fuerza gravitacional. Eso fue uno de los problemas que yo acepté. No quería darle larga a ese asunto. Vamos. Ay. ¿Cuántas metipatas di yo con eso? Sí, de verdad. Y 800 cosas más. Espero que lo digan los otros, no lo digamos nosotros. No. El FMI ha proyectado que para el cierre de 2015 la deuda del país será el 50% del Producto Interno Bruto, lo cual obviamente disminuye las posibilidades de inversión, poniéndole una camisa de fuerza a un presupuesto, de cierto modo, además de las leyes que tenemos que ya dictan una cantidad específica, un porcentaje como para educación y la justicia.
¿Cómo manejaría la economía y qué sectores piensa potencializar? Mira, eso se va a seguir, las deudas. Danilo ha seguido exactamente el patrón de Leonel. Tendrá que haber una etapa de control y de fiscalización seria. Obligado. Estamos condenados a esto, ¿eh? Para que no pensamos que estamos en la abundancia. No. Esto es más serio de lo que usted se imagina, ¿eh? Esto es un problema serio que hay que enfrentarlo con seriedad, no con demagogia y con deseo de posponerse toda la vida, de prolongarse toda la vida. ¿Y las botellas? ¿Y qué hace una botella? Pero yo recuerdo que en su gobierno, Malcún dijo que en el gobierno sobraban en ese momento unos 300.000 empleados. No, 300.000 para lo dejamos, lo que nosotros dejamos. Ahora hay 600.000. No se pueden botar toda la botella. Ni se puede solamente poner la gente tuya. No, porque tú no eres el dueño del país. Pero sí. Sí, habían, pero admite. Una cosa es esa, otra cosa es llenar el país de botella. Llenar el país de botella. Hay gente que, un secretario general de Bánica, que se graduó en la escuela de allá, y es el presidente del partido que nombraron lo que sea ayudante civil. Sí, claro. Porque para él, ese cargo es la presidencia de la República. Tampoco vamos a ser tan ilusos, decir que no hay posibilidad. No, tiene que haber posibilidad, pero limitada, no dispendiada, y mucho menos que tengan carro, que tengan dieta. No, eso no es eso. Ahí hay que apretar los pantalones. Los pantalones hay que apretárselos. En el pleno de la Junta, el magistrado Eddie Olivares ha dicho que esa Junta se ha manejado al margen de la institucionalidad y que no ha garantizado los derechos de todos los partidos políticos por igual. ¿Qué opinión tiene de estas declaraciones? Él ha hablado y lo ha dicho allá y lo ha puesto por escrito lo que él piensa de la Junta, con toda responsabilidad. Eso se llama un funcionario transparente. ¿Qué se puede hacer con respecto? Si estas acusaciones son verdaderas. Tendremos que actuar ahora en esta nueva etapa de un partido de oposición, de exigir que esa Junta cumpla su papel para lo que fue creada, con gente que sean equidistantes de la politiquería dominicana. Hay una gran cantidad de personas hasta el momento que no tienen cédula. Faltan aproximadamente 2 millones de personas y también hay unas 100.000 que se han inscrito pero que no le han dado la cédula todavía. ¿Cree usted que a este paso se puede tener un padrón electoral confiable para todas las partes? Al otro día de anunciar esa travesura dispendiosa de dinero, yo dije que aquí se iba a votar con la cédula abierta. Además se puede votar, porque la cédula se hace para 10 años. Pero eso habrá que rectificarlo. Eso no es posible. Y en el exterior es grave el problema, porque ya no, los consulados y la oficina de la Junta no funcionan y quieren que sea así, porque en el exterior le fue muy mal y es posible que le vaya mal a ellos. Pero eso esa es una etapa que viene ahora y que yo lo dejo a las autoridades del PRM que asuman su responsabilidad de la gente de la convergencia. Los incidentes violentos escenificados en el consulado dominicano de Anceapitre, que dejaron, según los reportes de prensa, al personal secuestrado, provocaron tensión entre ambos países. Los hechos ocurrieron tras la incautación de varias embarcaciones a pescadores haitianos, lo que resultó en un enfrentamiento a tiros y pedradas por la franja fronteriza de Pedernales. El canciller calificó de inaceptable la agresión y envió una nota de protesta al tiempo que rechazó las declaraciones del embajador haitiano, quien dijo que los reportes de prensa instigaban a la confrontación entre ambas naciones. Han habido tensiones en las últimas semanas entre Haití y República Dominicana. ¿Qué haría Hipólito Mejía como presidente para solucionar estos conflictos? Yo comulgo con lo que han dicho que debemos ser un poco más enérgicos con el accionar de los haitianos. También entiendo, y yo lo practiqué y lo prediqué, que éramos alas de un propio pájaro, Haití y República Dominicana. Pero tampoco podemos echarnos el muerto nosotros de Haití, ¿no? Yo pienso que muchos países han sido irresponsables con Haití. Nosotros hemos hecho bastante por Haití. ¿Qué opina del escándalo del DICAM? Esto es un caso vergonzoso, lamentable. Yo espero
que se aplique la ley con la rigurosidad y que, como dijo el procurador, caiga quien caiga, porque la historia nos juzgará en el futuro. En 2016 va a haber un gran número de jóvenes que votarán por primera vez. ¿Cuál es su mensaje para la juventud dominicana en general? Yo no tengo las últimas estadísticas, pero yo pienso que sobre el 65% de la población dominicana está a menos de 30, 32, 35 años. Los jóvenes ya no es el futuro del país, ya es el presente. Por eso yo dije que la educación, además de las aulas, tiene que prepararse los jóvenes para el desarrollo, para lo que el país necesita, porque la educación es la vía más expedita para salir del subdesarrollo. Tenemos que dar ejemplo a esos jóvenes de que no somos unos sinvergüenzas y somos indiferentes a todos los problemas que acontecen. Usted tiene que predicar con el ejemplo, no ofrecerle Villa y Castilla, no, no, no. Están los ninis, ni trabajan ni estudian. Y ese es otro el problema más grave, y yo lo dejé para último, si usted no me lo preguntaba, decirlo. El problema más grave de esta sociedad es crear empleo, pero crear empleo en coordinación con el sector privado, no creando empleo y botellas en el gobierno, que ha sido una especialidad. Así no se crea desarrollo, no se fortalece el desarrollo ni la economía en el sentido social. ¿Sí? Tú puedes ser que haga gente muy rica, pero ¿y que a dónde llegan esos el resultado de esa política social, de esa política económica? Por eso es ahí donde hay que sembrar. Yo como agrónomo sé lo que es germinar y sembrar para luego cosechar. Llegó la hora de que germine, se siembre para poder cosechar. De lo contrario, estamos condenados al suicidio económico y político de esta sociedad. ¿Se imaginó usted a estas alturas de su vida formando un nuevo partido? Y especialmente le hago la pregunta porque cuando habló del PRD, noté cierta nostalgia. No estaba preparado para eso. E hice todo lo que tuve a mi alcance, hasta aceptarle chantaje y mentira a la persona que estuvo detrás de esa desgraciada, de esos desgraciados resultados. Pero tampoco me fue extraño porque yo conozco lo que ha sucedido en América Latina y en muchos países, donde ya fuerzas emergentes han sustituido los partidos tradicionales. ¿Por qué esta edad emprender esta lucha por la presidencia nuevamente? Se preguntan algunos, ¿es tan buena esa ñoña como usted en un momento llamó a la banda presidencial? Aquí todo el mundo quiere ser jefe, aunque sea de alcalde pedáneo. No es extraño. Además, hacer liderazgo no es un juego de muñeca. Liderazgo toma años. Y si usted renuncia a ese liderazgo, usted es muy irresponsable. O que la ley se lo prohíba. Yo quería que la ley lo prohibiera en un periodo más tipo norteamericano. O quizás en un sistema como el chino. Ahora en China son 10 años nada más. No puede haber más. Hay gente que ya ha cogido gusto, ha querido seguir. Y el señor que no quiero mencionar, tuvo 3 periodos y quiere otro. Pero igual pudieran decir, usted tuvo uno y quiere otro. Bueno, por las razones que yo enumeré con anterioridad, como dicen los abogados, estoy en este. Para finalizar, usted enumeró unas 25 razones por las cuales quiere nuevamente ocupar la presidencia. Yo quiero que mirando a la cámara me enumere 3, solo 3, y brevemente. Yo quiero que la gente me recuerde como una persona que saneó, que estableció que los dineros de la sociedad y del pueblo no se pueden robar. Yo quiero que la sociedad me recuerde que los pobres también tienen derecho a tener una nutrición equilibrada y comer. Y yo quiero que me recuerden como alguien que coadyuvó para que nuestros jóvenes, nuestra ciudadanía, fundamentalmente nuestros jóvenes, se preparen en el campo de la educación. Si uno logra, seguir lo que se está haciendo,
yo me sentiría feliz. Porque te aseguro que tú no te imaginas lo que significa cuando una persona de origen humilde se capacita, se prepara y pone su experiencia, su amor y su trabajo al servicio de su familia. Yo quisiera poder seguir haciendo esto. Yo lo hice a nivel familiar y a nivel de mis familiares cercanos. Pero yo quiero que llegue a la sociedad dominicana, que llegue a la provincia de Elías Piña, de Pedernales, a los barrios de la capital, a los barrios de San Cristóbal, a los barrios de Santiago, a los barrios de los pueblos del Cibao, a los pueblos sin padrino de muchas provincias del sur del país. Yo ese es un sueño que tengo, que quisiera verlo, pero palparlo con equidad, con equidad. Bueno, ya usted sabe, si llega a ser el candidato del PRM, tenemos una cita en campaña, nuestro recorrido tradicional de un día completo. Los recuerdo con cariño y usted tuvo la gentileza de acompañar a doña Rosa, que fue con usted. Así es. Y fue un gran placer, por eso mis afectos son incalculables a su profesionalidad, a su capacidad y a su valor. Usted no ha tenido miedo, ni tiene miedo de llamarle al pan pan y al vino vino, incluyendo a Fernando, que usted le hace lo mismo. Gracias. Así nos despedimos en esta noche, como siempre. Gracias por acompañarnos. La cita nuevamente en breve en Noticias CCN.